Estamos de regreso en Primera Línea. Se encuentra en el estudio la internacionalista Arlene Ramírez para hablar sobre todo lo que sucede en Venezuela después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, así lo dijo, y bueno, después del reconocimiento de varios países, presidente interino. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué sucede en torno a esta situación? ¿Es o no un golpe de Estado? ¿Y cuál es la postura de parte de los diferentes países de la Unión Europea en América Latina? Pues técnicamente, digamos, y legalmente, sí es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado suave o blando, ¿no? Porque no se está llamando a las Fuerzas Armadas, no es un golpe militar porque no es desde el ejército, pero es un golpe de Estado en el sentido de que estemos de acuerdo o no con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay una constitución vigente y en el marco de esa constitución se llevaron a cabo elecciones. Sí. El resultado de esas elecciones dieron como consecuencia este segundo periodo presidencial para Nicolás Maduro, que ha iniciado la semana pasada y que, bueno, de manera muy atropellada, no solamente con las protestas en torno a eso, sino que además con una incipiente presión de la comunidad internacional, llega finalmente la declaratoria del presidente de la Asamblea Nacional. Claramente es una interpretación a modo del artículo 236 de la Constitución, en el que dice que, bueno, en caso de que no hubiera poder ejecutivo, él puede asumir el cargo de presidente interino. Que sí lo hay. Lo hay, y a todas luces, pues es una interpretación que a la oposición le conviene en este momento. Sí. Por supuesto que de otra manera ya hemos visto que al presidente Nicolás Maduro el tema del diálogo y el tema de la intervención o de la mediación de los países de la comunidad internacional no le han hecho ningún efecto para poder favorecer la situación social, sobre todo, y económica en Venezuela. Una de las decisiones después del respaldo de varios países a Juan Guaidó, de Nicolás Maduro, fue: vamos a cerrar todas las representaciones diplomáticas, consulados, embajadas, y empezó a correr a todo el mundo de Venezuela. Sí. ¿Qué pasa con la atención que merecen también los ciudadanos de esos países que radican o que visitan o que tienen que, por motivos de trabajo, lo que sea, estar en la República Bolivariana? Mira, de acuerdo al derecho internacional, cada país es libre y soberano para mantener relaciones diplomáticas abiertas, las embajadas y los consulados, con los países que mejor convenga sus intereses nacionales. Sin embargo, actualmente se busca que haya una representación no solamente por temas de ciudadanía y de comercio internacional, sino porque eso le da legalidad a los gobiernos que están, es decir, el reconocimiento que hacen la comunidad, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea y algunos otros países que dicen, bueno, si no hay elecciones, entonces reconoceremos a este presidente interino, o de facto, ¿no? Reconocemos al presidente interino, como lo ha hecho Grupo de Lima, menos México. Sí. Pues entonces el gobierno actual de Venezuela está en posibilidades de romper con aquellos países que no están reconociendo la, entre comillas, legalidad de su propio gobierno. Creo que es bastante delicado. Nunca en la historia de Venezuela se había dado una situación como la que vive el día de hoy el país, con dos presidentes, aparentemente uno de facto y otro constitucional, pero además no se ha dado tampoco el ultimátum por parte de la comunidad internacional para que hubiera esta transición, pues evitando obviamente un enfrentamiento que a todas luces pareciera que va a ocurrir. Si nos vamos un poquito más atrás, ¿por qué hablan de elecciones fraudulentas? Al principio, y como era estipulado, las elecciones en Venezuela se celebraban en diciembre, Maduro las adelanta, iban a ser en abril, al final son en mayo, pero todo en medio de una situación, se puede decir, turbia, Arlene. Por supuesto, y sobre todo además con una injerencia del Poder Ejecutivo, del mismo Nicolás Maduro, no solamente coartando la libertad de tener oposición, ¿no? Amenazando en muchos sectores de la población, incluso los militares lo han dicho, ¿no? Se les amenazó para que no tuvieran alguna acción de rebelión en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero además, pues se sabe además que se inflaron las boletas, que mucha gente no salió a votar, sin embargo los distritos tienen números diferentes a los que están en las actas, una elección manipulada a todas luces, pero que además la comunidad internacional en su momento lo dijo, lo observó. Nicolás Maduro hizo caso omiso de eso. Creo que uno de los errores que han llevado a la situación en Venezuela el día de hoy, como está, es la intervención tardía de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, por obedecer a los intereses de Estados Unidos, ha dejado crecer demasiado la situación en Venezuela. Está la Corte Interamericana, ¿no?, de Justicia, que puede, por supuesto, meter algún recurso de derecho internacional para que el país vuelva a celebrar elecciones en un tiempo prudente.
¿Pueden quitar o no pueden quitar a Maduro de la presidencia en Venezuela? Sí, pueden a través de un golpe de Estado, que es lo que ahorita se está fraguando. Justamente el fin de semana salió la sociedad civil, ¿no?, encabezada por el presidente interino, a repartir una cartilla de amnistía al ejército, para que buscando se sumen a su exactamente. Y esto de otra hablándolo en términos muy reales, es llamar al ejército a darle un golpe de Estado al presidente. Insisto, de una manera suave, de una manera no violenta, ¿no?, pero todo encamina hacia que esto va a terminar pues en un golpe de Estado. A todas luces se ve que no hay el apoyo contundente, ¿no?, del gobierno hacia el mismo presidente, porque ya está viendo muchos grupos detractores del presidente Nicolás Maduro ante la presión de los Estados Unidos. Pero yo dejaría como reflexión, Maite, en este último tramo de la historia del siglo XX, los países en los que intervino Estados Unidos, propulsando o impulsando golpes de Estado para cambiar de régimen, pues tienen una cadena interminable de guerrillas y de golpes de Estado. O sea, creo que en ese sentido es bastante prudente el decir, quien debe tomar las riendas del propio destino de Venezuela es la población venezolana, sin la intervención como lo está pretendiendo hacer Estados Unidos. Y en elecciones, sin duda. Totalmente. A través de elecciones. Muy bien. Muchísimas gracias, Arlene, por Al contrario, acompañarnos. muchas gracias. Nos vemos próximamente. Vamos a hacer una pausa más y volvemos a Primera Línea.